Reyes del Rock presenta a Francisco Barrios el Mastuerzo. Ay, ¿Qué tal? Mire, una vez más estamos aquí en este espacio denominado Reyes del Rock, en donde pues, hoy le hacemos gala a ese nombre. Tenemos a un rey del rock azteca y de la orbe mexicana. ¿Qué mejor que Francisco, conocido como el Mastuerzo? Bienvenido a ese espacio, Francisco, que es todo tuyo y nos da mucho gusto tenerte aquí en este espacio. muchísimas gracias, Raúl Reyes. Ujú. Aquí el rey eres tú, carnal. Es como muy halagador, digamos, el que me invites, carnal. Y sobre todo para un programa que ya de entrada nos estás poniendo la corona y tal, ¿no? Te lo agradezco, de verdad. No, no, Yo para nada. en lo personal, no me gusta la monarquía. mm, con todo el respeto, no, sin ningún respeto, me cago en la monarquía, ¿no? De tal suerte que yo le cambiaría por hoy el programa que se llame de otra forma, eh, sobrevivientes del rock, ¿no? Eh, protagonistas del rock, digamos, para ser más protagónicos, ¿no? Pero te agradezco, carnal. Estoy a tus órdenes aquí para No, gracias. reflexionar junto contigo. Lo que quieras, carnal. Estoy Ok. aquí y de verdad muy agradecido por No, tanto o sea, halago, por tanta cosa bonita, mi carnal. no, Mi muchas rey. gracias. Ahora sí que mi rey. Pues estaba, pues es un gusto tenerte aquí, mira, porque queremos charlar, tener, pues de viva voz todas estas experiencias y vivencias que has tenido dentro del rock, porque como sabrá nuestro público, eres una persona que veniste de Hidalgo a la Ciudad de México a probar suerte con una banda que, si mal no recuerdo, era denominada Los Nacos. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo empezó pues esta carrera importante en esta banda? Pues mira, yo efectivamente llegué de Tulancingo Hidalgo a la Ciudad de México. No exactamente para probar suerte. Yo era muy joven, muy chavo. Justo vine a cumplir 15 años a la Ciudad de Oh, México. Mm, y bueno, llegué en un contexto de un México, de una Ciudad de México, eh, pues más clarita, ¿no? Sin tanto smog, pero con otra serie de elementos, como por ejemplo el 10 de junio del 71, ujú. el Festival de Abanda en septiembre del 71, pero habíamos vivido el 68 tantito antes, ¿no? Muy morros, a los 13 años, viví en Tulancingo Hidalgo. Ese contexto, digo, fue lo que de alguna forma me trajo para acá. Y me trajo para acá por, no exactamente decía, para buscar suerte o así. En realidad para continuar la vida. Mi madre, mi padre, por razones básicamente económicas, tenían que emigrar a la Ciudad de México. Eh, Mi madre era enfermera y atendía partos, etcétera, ¿no? Lo que hace una enfermera a domicilio o en casa. Pero aparecieron los sanatorios, las clínicas, eh, y mi padre era radio experto, digamos, componía radios de Sí. bulbos, después de transistores ya no le sabía tanto. Antes, fabricó vitrolas para la RCA, eh, que compuso las que fabricó seguramente, pero fue lo que llamamos el progreso. Las manos frías del progreso fueron dejando ciertos oficios, ¿no? Ciertos saberes que iban completándose con la tecnología. Sí, sí. Y bueno, paralelo a eso, mi padre montó una orquesta, la Orquesta Rítmica Continental de los años del 63 Ya. en adelante, digamos, hasta que nos vinimos para la Ciudad de México. Pero también pasó algo muy similar, eran 15 elementos, 16 elementos de la orquesta, pero aparecieron los sintetizadores. Entonces, lo mismo que le cobraba un vato con su sintetizador y una cantante o un cantante,
o hasta menos que lo que pudiera cobrar mi padre en la orquesta para repartir el botín entre 16 elementos. Entonces, todo eso fue juntándose y tuvimos que emigrar. Esas son las razones verdaderas. Uno podría parar el cuello y decir, no, yo vine a probar. Yo ni sabía qué, ¿no? O sea, ya me gustaba cantar, tocar. En Tulancingo Hidalgo eh, era fan de un grupo de covers, ¿no? Digamos, hubiera preferido versiones, pero lo que hacían covers era el grupo Los Ángeles Salvajes, ¿no? Muy bien. Y pues la música me acompañó desde siempre. Y llegando a la Ciudad de México en el 71, pues nos vimos en la necesidad de chambear, de seguir estudiando, tanto mi hermano mayor como yo. Mi padre entró a la chamba, etcétera. Y yo creo que ese contexto pues me dio la posibilidad de encontrarme de una manera muy, muy, muy feliz con un grupo extraordinario que surge de justo como una brigada cultural del movimiento estudiantil de 1968. Me refiero al grupo Los Nacos. Ujú. Ismael Colmenares, Armando Vélez, iniciaban por ahí. Antes, incluso por ahí pasó como parte de esas brigadas que hacían, según me he enterado últimamente, el maestro Paco Ignacio Taibo, junto con Ismael Colmenares. Fue un grupo que hasta entonces era un grupo eh, que básicamente se movía en los movimientos estudiantiles, campesinos, obreros, urbanos de las distintas eh, pues, movilizaciones que había entonces por la cuestión urbana, la vivienda, en fin. Y creo yo que eso para mí fue muy afortunado, por eso digo que fue un encuentro muy feliz. Ujú. Eh, Elia Crot, la madre de mi primera hija, de Valentina, yo la acompañé en un toquín, la invitó Milo y yo fui de metiche y comenzamos una experiencia, una vivencia muy, muy, muy grande, digamos, que fue algo así como el preescolar, por no llamarle kinder, y la escuela primaria, y la secundaria. Con el grupo Los Nacos creo que fue un gran, gran aprendizaje escénico, eh, también musical, aún con esas músicas tan aparentemente para muchos como incipientes, Ujú. como elementales, ¿no? Como de guerra, eh, como le llamaban de protesta. Creo que fue para mí muy importante involucrarme junto con este grupo de agitadores, los nacos. Eh, Vivimos un proceso de 8 años con el grupo Los Nacos, alrededor del 76 al 84. Eh, yo decidí salirme del grupo Los Nacos, ¿no? Ya llevaba un año con ambas bandas, con la Botellita de Jerez, y bueno, para mí fue un momento muy, muy, muy feliz y muy, insisto, como muy grande, ¿no? De sabiduría, de una sabiduría ni siquiera académica, digamos, sino una sabiduría de ir al barrio, de ir con las distintas organizaciones, de ir con los distintos grupos sociales que de alguna forma cobijaban esta canción. O sea, ya Una canción. comenzaba tu idea prácticamente a germinar a tu pensamiento un poquito ya con ideas activistas, por decirlo así. Yo creo que esa es la semilla que han sembrado tantos en nosotros, ¿no? En muchos, ¿no? Eh, Creo yo que justo digamos, esa dinámica que se daba con las distintas organizaciones, partidos clandestinos y abiertos, organizaciones así, eh, en fin, de todo tipo, estudiantiles, con eh, distintas expectativas
creo yo que nos dieron digamos, un panorama muy amplio de lo que significaba. Yo creo que esas luchas a las que de alguna manera bueno, empatizábamos. Evidentemente, yo tuve como antecedentes, ¿no? En el sentido de una mirada, digamos, llamémosla así, de izquierda, ¿no? Ujú. Por llamarla de una manera, en esta geopolítica, ¿no? Que a veces tan confuso, ¿no? Ahora mismo yo creo que es un poquito más clara la propuesta de los compas zapatistas, por ejemplo, abajo y a la izquierda. Ujú. Y Así aparte, que esa fue mi formación, carnal, y que me dio el chance de sí, de continuar de otra forma, pues activo, es decir, como activista, digamos, como ya que tú lo dices. No me lo he planteado así, ser activista de algo, simplemente accionar, ¿no? Respecto a mi oficio en concreto. Es decir, gracias a un montón de maestros y maestras, entendimos, creo que creemos entender para qué es nuestra canción. Años después de estas experiencias con el grupo Los Nacos, durante nuestro paso con la Botella Jerez, yo me inventé otras cosas que hacer solo, aparentemente solo, es decir, solo pero siempre acompañado. claro, Eh, construí un disco justo que denominé Tributo a la otra canción popular mexicana. Y me refería precisamente a esta canción que nos antecede, a muchos, a muchas, y ni siquiera muchos de ellos, de ellas lo saben, ¿no? O cuando menos lo tienen aquí, ¿no? sí, sí. Me refiero a Conchita Michel en Michoacán, en los años 30, 40, digamos, o, a Judith Reyes, los años 50, 60, 70, 80, eh, a José de Molina, eh, una michoacana, una tamaulipeca, un sonorense, que justo le cantaban al pueblo, al barrio, las luchas populares, campesinas, obreras, etcétera. Al maestro León Chávez Teixeira, ahora de la colonia Guerrero, ahora habitado en Inglaterra. Ujú. No sé si se dice habitado, no, domiciliado, no, ni que fuera tarjeta de crédito, no. Habitando en algún lugar de Inglaterra, ¿no? Como ellos, el grupo Los Nacos, que para mí conforman lo que yo me he atrevido a denominar la otra canción popular mexicana. Desde hace muchos años, desde ese tributo a la otra canción popular mexicana, me he referido a esa canción eh, que fue cobijada, amamantada, ¿no? Nacida, ya, mucha de esa gran cantidad de obra cancionística en particular, cobijada por las luchas populares, por los distintos movimientos Ujú. eh, y distintos otros colectivos, grupos, movidas que se han realizado y que creo yo que nos han dado, digamos, patria, nos han dado matria, nos han dado todo, ese origen, nos han dado la posibilidad de, de ir a la memoria de dónde venimos, para dónde vamos, etcétera, ¿no? Claro. Así que, por supuesto, eh, seguimos activos en la medida de que nos seguimos preocupando, más bien, o mejor dicho, ocupándonos de nuestro oficio, de la canción, reflexionando en torno a ello, en torno a para qué es, Sí, para quién es, por qué, no, claro. Que, dónde. fíjate que ahorita que comentas todo eso, quiero pensar que entonces fue fue un grupo que principalmente te dio esa visión para poder iniciar proyectos futuros, porque como tú bien lo comentas, ahí se generó todo. Me queda muy claro que fue el inicio de muchas cosas que actualmente realizas. Así Pero es. hay una frase
que por ahí hace mucho tiempo alguien dijo, que dice, que de hecho hasta lo utilicé como spot, que dijo, Dios dijo, hágase el Waka Rock y se hizo. ¿Qué significó eso para ti después de haber estado viviendo esa etapa con los Nacos, de este salto con una banda que por más de que querramos o quieran evitar ver a esta banda como una precursora e importante dentro de la escena mexicana, pues formó parte importante del género, como se llamó Botellita de Jerez? Una banda que abrió muchas cabezas e hizo llamar la atención de mucha gente por su forma, por su forma de sus letras y por todo. Llamó bastante la atención. ¿Qué significó para ti este proyecto? Híjole, pues muchísimas cosas. Pero mira, pensando en voz alta, ¿no? Reflexionando en voz alta, creo que fue el resultado de la unión de tres individuos que de alguna forma nos fuimos poniendo de acuerdo en cómo decir lo que queríamos decir. Creo que los tres proveníamos ya de una historia, cada quien, ya no éramos unos niños, ya éramos unos vejetes. Sergio Arau tenía 32 años, Armando Vega Gil 27 y medio y yo 27. Justo noviembre, por ahí empezamos a trabajar del 82. Así que nuestras historias estaban muy cargadas de justo de todas nuestras experiencias Y de mucha directas energía. como músicos, es decir, particularmente, no sé, por ejemplo, el maestro Armando Vega Gil militó antes, justo de manera más o menos, digo, contemporánea, a cuando yo trabajaba con el grupo Los Nacos, en un grupo que se llamó Canec, eh, un grupo de música folclórica, digamos, eh, mexicana particularmente, pero que tenían canciones por ahí propias. El maestro Manuel Rodríguez, por ejemplo, interpretaban otras. Eh, Armando Vega Gil siempre fue un rock and rollero frustrado, él lo decía. Sergio Arau provenía de una historia que ya era el maestro Sergio Arau. Sí, no como músico, ni como rock and rollero, ni como compositor, ni nada de eso, sino como otro rockero frustrado que era un gran dibujante, monero, primero en el Uno más Uno, después en La Jornada. Hizo una historia, es decir, escribió, es decir, hizo libros, editaron libros muy chidos en esa época ya mismo. Ya a esa edad Sergio era un tipo muy conocido en un cierto ámbito, digamos, intelectual o de izquierda, digamos. Muchos lo sabíamos, nos conocíamos, ¿no? Así que y yo, bueno, provenía de toda esta historia que he hablado del grupo Los Nacos, como compositor, como parte que viví todo este proceso del grupo Los Nacos, para mí venía con una idea de hecho, cuando Armando me invita al grupo, porque algún día tenemos un concierto en apoyo a los compas en una colonia que está atrás de la Villa Olímpica, o por ahí, que se llama Nueva Ampliación Miguel Hidalgo. Y fue una toma de tierras y estaban en sus campamentos, tenían una amenaza de granaderos, de desalojo, y fuimos a apoyarlos. Y ahí justo confluimos, como muchas otras veces, Armando Vega Gil, que participaba con el grupo Informe, y con el grupo Los Nacos, con nosotros, ¿no? Colaboraba. Y justo ese día llegó, y antes del concierto, bueno, de nuestra presentación, y me dijo, oye, conocí a Sergio Arau, y, qué chido. Entonces ya me empezó a platicar, fíjate que nos juntamos, y
y pues se nos ocurrió hacer un rollo, a ver, y me agarró la guitarra y me cantó un cachito de El Cha Rock and Roll, el corito, ¿no? Dice, en esas andamos. Entonces, yo creo que, y ahí justo yo le decía, si me invitas, yo le entro, pero yo le entro también con mis rolas, ¿no? Y claro, si la idea es hacer un grupo y tal, entonces creo que fue una invitación muy, muy feliz y una respuesta aún más que sí. Nos juntamos y creo yo que una de las cosas que Sergio Arau aportó de una manera de una manera muy importante fue justo ciertas ideas muy concretas, ¿no? De ciertas ideas de canciones ya muy hechas, que claro, le metimos mano y le metimos palabra y lo que sea en algunos casos, pero yo creo que eran canciones ya muy claras, ¿no? Por ejemplo, Alármala de Tos, Sí, ¿no? Denis. Después nos enteramos que Alármala de Tos, bueno, el coro lo hizo Mila Ojeda, No, que en ese entonces era novia de Sergio Arau. Eh, la de O Denis, no la hagas de todo. O Dennis, no la hagas de Tops and Wings, que ya era una rola prácticamente ya, ¿no? Ahí le metieron chistes, le metimos chistes, situaciones, en fin. Y así, varias canciones que fueron como las fundamentales, por decirlas, Que era como, sorprendente ver unos, como la primera piedra de cuando construyes un edificio, sí, eran las primeras tres, cuatro piedras, cinco piedras. y muy Y buenas, yo muy bien creo que construidas, no te escuché. muy bien construidas. Y bueno, justo yo creo, ese es es decir, mi experiencia con la botita, creo que se centra en ese proceso de ser tres individuos que fuimos encontrándonos en términos de cómo hacerlo, ¿no? Cómo exponerlo, ¿no? Eh, y se fue construyendo la botita de Jerez, ¿no? Cada ensayo, cada encuentro. En el primer día que nos encontramos, noviembre de 1982, ¿no? Montamos algo, no montamos, pero le dimos forma como a cuatro o cinco rolitas, tres, cuatro rolitas, perdón. Y en esos días montamos cinco, que fueron las primeras cinco que tocamos, ¿no? Creo que puede ser que fue de Fábula, el Charrock and Roll, por supuesto, o Dennis, eh, ¿cuál otra? El Heavy Metro, muy probablemente. No me acuerdo, no estoy seguro. De hecho, nadie se acuerda, pero bueno. Pero las que te he dicho, creo que sí. Y alguna otra más. Pues las tocamos. Ah, Guarda mi corazón, muy probablemente, ¿no? Una rola que incluso era una rolita ya que traía Sergio, que había hecho en colaboración con un cuñado, compañero de Rosana, su hermana, productor de de Televisa y tal. Y creo yo que había toda una serie de rolas, ideas que estaban ya flotando ahí. Queríamos montar Sergio quería montar una rolita de Jaime López que se llama, eh, y, bueno, alguna de Jaime López, pero terminamos montando eh, una que se llama Caite Cadáver del maestro Jaime López, pero ya para el tercer disco. Pero el primer momento, ese momento de encuentro, de efervescencia, ¿no? De esos dos rockeros frustrados. Yo no tanto, porque yo toqué desde chiquito con la orquesta de mi papá. Para mí ahí apareció el guacarrock cuando tocábamos, no sé, cumpleaños con la orquesta, cumpleaños de los Beatles, ¿no? Ahí, Y ya desde ahí comenzaban antes, pero se perfeccionó, por decirlo así, con Botellita. No, no, También, no, ahí comenzaba para mí, no, carnal, no, la sí, rítmica, la mezcla. Tocábamos como, sí, sí. es decir, cómo mezclar algo que te gustaba como el rock. Para mí empezó ahí.
a mí, sin No, y saber fíjate que que, años después me iba a encontrar con Sergio y con Armando y que iba a haber una gran propuesta, y una gran química, y una química que se fue trabajando claro, y que llegó hasta donde pudo llegar, porque también de pronto los egos son muy claro. complicados. Les recomiendo mirar una película muy chingona que se llama Get Back. Que vean primero Let It Be, la película de los años 70, ¿no? En donde te queda un sabor de boca. Y después que vean Get Back, la última versión de toda esta experiencia de los Beatles. Que en realidad somos seres humanos y demás. Y en todo este proceso, creo que lo más chingón, para regresar a la pregunta y ya acabar de hablar y que hables tú lo que No, quieras, no, no, es tu programa, es tú. concretamente que pues todo este proceso, que fue un proceso muy eh, complicado, ¿no? Es decir, de complicidades, con lo que implica tres cabezas que piensan diferente, pero que de alguna manera tienen un que ver, ¿no? Desde el arte, desde la música. Es decir, Armando básicamente para mí es un extraordinario literato que hizo canciones junto conmigo y con Sergio. Y Sergio Arau es un gran monero, gran dibujante, gran artista, digamos, visual, ¿no? Que también hizo canciones y que las compartió con nosotros y que las compartimos. Los tres hicimos, logramos en cierto momento, para mí, algo eh, que creo que es una metodología para las bandas, a propósito de Get Back, que es pensando solos pero empujando juntos, que es el consenso absoluto, como cuando Dalí le decía a Buñuel, un ojo que se corta con una navaja ¡ay! Y Buñuel le proponía una mano llena de hormigas o así, ¡ah! Y cuando había una propuesta que no le latía al otro, simplemente se desechaba. Sí. Lo que sucedió con Botellita, de alguna manera fuimos encontrando esa mecánica, con nuestras limitaciones en cada momento, no solo del trío, hasta el momento he llegado hasta el trío. Otro proceso que de alguna forma, de muchas formas, es otro proceso, fue el que vivimos con la HH Botellita de Jerez en esa segunda parte. Y Claro, después una otra parte con la la otra botella otra cara. vez, durante 15 años con el trío, que es otro proceso distinto, ¿no? Sí, sí. Con otras edades, otro momento, etcétera. Y otro momento, el último, el que vivimos hasta la muerte del maestro Armando Vega Gil, Oye, como un Francisco, cuarteto. sácame de una Cantando, duda. dígame. Este, yo recuerdo un programa de estrella de los ochentas en donde la periodista Shanique Berman, en ese momento se les fue con toda la yugular. No sé si tú te acuerdes bien de ese Sí, momento. cómo no, pero eso fue una mamada, con todo el respeto, una jalada, o sea, una jalada televisiva, tan. No le busquemos, es decir, Shanik nos invitó a su casa antes del programa porque tenía miedo, porque sabía que éramos unos pasaditos de lanza, digamos, ¿no? Que éramos rebeldes o que queríamos llegar al meollo del asunto o de alguna manera picarle el ombligo a Televisa, ¿no? Y a Claro. lo que significaba, ¿no? Oye, ¿y de quién era esa Eh, idea tan Tan idiota, no, no, sí. ¿de quién era esa idea tan explosiva o esas ideas tan revolucionadas de ver a unos jóvenes vestidos con pantalones de mezclilla, tenis con espuelas, pantalones de mezclilla tipo mariachi, un atuendo totalmente, pues, como mezclar agua con chocolate, pero que era algo muy llamativo? ¿De quién fue esa idea? Pues ya lo dije, ya fue todo un proceso. Creo que Julio Castillo, el extraordinario dramaturgo en paz descanse hace algunos años, se refería a Sergio cuando hablaba, porque él
tomó en algún momento algún taller de teatro, una cosa así. Y se refería a que la creatividad de Sergio era muy visual, muy de imágenes, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Quizá muy gráfico, ¿no? No, gráfico no. Sí, de imagen, ¿sí? Eh, en cada lugar, en cada momento, digamos, la conformación del trío en particular, pues fue ir definiendo, entre comillas, ir delimitando o ampliando, yo diría, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Llegamos a pensar en que el Huacarroque era una filosofía, una propuesta filosófica basada en la garnacha, en el aguacate, etcétera. Pero mm, todo eso fue una construcción que tenía que ver con la antropología. Armando Vega Gil y tu servidor estudiamos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. De hecho, yo escogí en algún seminario a Armando Vega Gil como profe, en clase, en alguna clase, alguna materia optativa que tomamos, ¿no? Y Sergio tenía esa imagen, esa idea del compa que piensa el mundo por mucho, yo creo, desde la imagen, lo visual, ¿no? Es muy visual, ¿no? Y cada vez que nos reuníamos a ensayar ah, o nos reuníamos, había algo que hablar. Particularmente Sergio sugería el tema de la imagen, ¿no? A mí en realidad me valía un poco, ¿no? Creo que no, pero a la vez nos fue como entusiasmando el ir construyendo personajes, ¿no? Es decir, yo tenía el pelo así como parecía arbolito, ¿no? De esos Como de afro, estoy, ¿no? mira. No, carnal, eso es muy, ya estamos ancianísimos ahí. No, no, no. Éramos, digo, ya éramos ancianos también, pero mucho antes de esa foto que tienes atrás, carnal. Tenemos 27 años, Armando 27 y medio, me lleva medio año. Sergio 32 me llevaba algo más, ¿no? Así que eh, todas las ideas por ejemplo, Sergio aportaba en sentido visual. O sea, ¿por qué no nos vestimos así o asá? ¿Por qué no nos hacemos unos pantalones como de charro? Sí, a huevo, decía quizá Armando, ¿no? Estoy poniendo diálogos al asunto. Sí, pero que sean estoperoles para que se vea más ponqueto. Y Sergio decía, y nos pelamos así, rapados de aquí y con copete, sale, sí, ¿cómo no? ¿Como quién? Como tal y como cual. Era un taller de construcción de algo con lo que nos estábamos divirtiendo. Estábamos gozando, acompañar lo fundamental, yo creo que eran las rolas, la forma también, ¿no? Pero lo que planteaban las rolas, es decir, todo lo que estaba eh, proponiéndose como una posibilidad, como un camino a seguir, ¿no? Insisto, eran las primeras 3, 4, 5, 6, 7 piedras, ¿no? Construimos muchísimas, pero bueno, fuimos estivando hasta construir el Guacarro, construir tanto, ¿no? Eh, ¿Por qué la importancia? Bueno, porque yo creo que el Botellita así se planteó, ¿no? Yo creo que como con la idea veníamos de hacer teatro, Armando y yo con el grupo Los Nacos, con el grupo Informe, teatro callejero. Sergio provenía de una familia de actores, de una familia de teatro, de grandes actores y directores de cine. Eh, Así que había esa idea de involucrar un montón de aspectos que tenían que ver particularmente con la carpa, es decir, con ciertos personajes como Tintán y su carnal Marcel, como Virtu y Capulina, como tantos otros, que de alguna forma a nosotros generacionalmente vivimos la carpa. Es decir, yo fui alguna vez a la carpa a ver a Tintán, ya no con su carnal Marcelo. Eh, Éramos fans, digamos, con esa rebeldía así apenas sugerida de personajes como Tintán, por ejemplo, ¿no?
y fuimos descubriéndolos como posibles íconos de ese rock incipiente que miraba, es decir, en México, ese rock que incipientemente, quise decir, miraba hacia sí mismo, hacia México. Sí. Lo que propusimos es precisamente hablar desde lo mexicano. De alguna forma nacionalizamos el rock. De hecho, escribí ahí algún decreto de nacionalización del rock en México, justo cuando estrenamos Rocotitlán, eh, el 14 de septiembre de 1985, cuando estrenamos, Un gran semillero del rock and roll. que fue efectivamente un semillero. Pero bueno, regresando a eso, ¿a de dónde surge eso? Mira, cada vez que nos reuníamos con la botellita de Jerez para ensayar, mientras nos conectábamos, mientras yo armaba la batería allá en la casa de la abuelita de Sergio, la madre del maestro eh, Sergio Corona, gran actor, allá en su casita, había una covachita donde ensayábamos, y mientras estábamos conectando y demás, siempre había pláticas. Armando Vega Gil, bueno, era un maestro muy leído, muy documentado en muchas cosas que siempre había algo que platicar. Y no se diga Sergio, ¿no? Sergio era igual, como un vato que está siempre buscando imagen, digo, yo así lo veía en ese entonces, noticias, y que teníamos de alguna manera una mirada de izquierda. Nos contábamos cosas, yo desde mi perspectiva de cantor de digamos, pues eso, de ir a cantar al barrio, a las escuelas, a las huelgas. En esos años cantábamos en distintas huelgas del movimiento obrero independiente, Tren Móvil, la Pascual Boing, eh, tantas Videoplano, etcétera. Y por ejemplo, solamente como un ejemplo para no extenderme tanto, justo en dos ocasiones, algo que tengo por ahí muy grabado, Armando Vega Gil llegó y en eso de armar y demás, nos contaba, acabo de leer una entrevista del maestro Parménides García Saldaña, que además, entre paréntesis, era así como el gurú uno de los gurús de Armando Vega Gil, ¿no? Y nos dice, al final de la entrevista, dice Parménides, que el rock mexicano es un rock de aguacate. Y ahí los tres. Efectivamente, íbamos recuperando, y esto como este elemento te doy de parte de Armando Vega Gil, ¿no? Que hizo un planteamiento y de ahí surgió todo lo demás. Siempre hubo, yo recuerdo que Sergio quería que fuera eh, humor rock, o sea, como humor rock, pero como que no era, y así, una búsqueda constante, ¿no? De nombres, de formas que se combinaran, que no existiesen incluso, ¿no? Entonces, de ahí, de alguna manera, surge el aguacate con rock and roll, ¿no? De ahí surge la idea, el humor de Sergio y también de Armando, y bueno, quizá mis aportaciones rítmicas, ¿no? Oye, Francisco, Filosóficas, ¿no? ¿con qué parte, con qué parte, hermosa, o por así decirlo, te quedas de las vivencias de Botellita de Jerez? Pues con todo lo que te estoy contando, carnal. Otro llega en otro momento, estábamos Armando y Sergio, y, y Armando igual, Armando del verbo armar, y justo Armando, personaje, comenta, escuché una entrevista con Javier Batis, eh, y le preguntaban a Javier Batis, esto lo relata Armando en algún momento,
Eh, ¿Y por qué el rock no puede ser en español? Y Javier Batis dijo, no, pues no puede ser en español el rock porque sonaría a Tintán y los tres, ¡ting! Cierto tipo en el fondo, yo siento que los tres retomamos una serie de cosas desperdigadas, absolutamente incomprendidas Claro. en su momento, ¿no? De eso que de alguna forma formó parte de la cultura popular a través del cine, incluso en algún momento de la televisión, ¿no? Y yo creo que supimos agarrarlos, tomarlos y ponerlos en canciones, Sergio Arau tenía, yo siento, siempre tuvo una gran obsesión de que fuera ese como un espectáculo, ¿no? ¿No? Basado, yo creo que algo que le formó, que le dio una idea que fue los tepetatles, que fue una experiencia que vivió su papá Alfonso Arau, eh, y que de alguna manera él de ahí encontró esa idea de la mezcla entre lo mexicano y el rock, y etcétera, ¿no? Que se fue puliendo, insisto, ¿no? Es decir, la literatura de Armando es muy clara, ¿no? En mucho. Eh, y yo creo que ese desarrollo que llegó a, insisto, a hacer el planteamiento de que lo que hacíamos no solo era rock o canción, sino que era una corriente filosófica denominada la huacacultura, ¿no? Este, y ya. Oye, y de ahí das un salto porque se terminan las distintas fases, botellita de Jerez, HH botellita de Jerez, pero comienza una faceta pues un poquito más individual, en donde también pues te dedicas, no sé, a hacer labores, como ya lo dije en un inicio, activistas, y recientemente también presentaste un libro. Todo esto que se resume, ¿cómo llega? ¿Cómo llega? Pues como un resultado de todo lo demás, carnal. Es decir, cuando dices ahora mismo la botellita y la HH botellita, y como si surgiera de repente, no. Es decir, durante la botellita, Todo ese proceso. estoy contando, durante la botellita, la HH botellita, había una necesidad de hacer otras cosas que no necesitan. Es decir, cuando te hablaba del consenso absoluto, de cuando tres o cuatro o cinco se ponen de acuerdo de manera consensuada, es decir, están de acuerdo y si hay una propuesta que brinca a alguien no está de acuerdo, mejor la retiro. Hay tantas ideas musicales, letrísticas, de todo tipo, que no hay por qué ocupar el recurso, creo yo, muy fácil de la supuesta democracia, ¿no? Aplastante. No, somos cinco contra uno, o tres contra dos, o dos contra uno. No, ¿para qué? Y menos de un trabajo creativo, Sí. imaginativo, que no tiene límites. Yo creo que durante todos estos procesos, de la primera etapa, de la segunda etapa de Botellita, y después la otra etapa nuevamente del trío, ¿no? Siempre hubo esto, ¿no? Creo que a pesar de que en la segunda etapa de Botellita fuimos muy creativos, inventamos rolas, cosas, formas, experimentamos, ¿no? Eh, yo tenía necesidades que no cabían en la Botellita, ¿no? Y concretamente me fui a grabar un disco, El Prohibido, ¿no? Con una idea de solista, pero insisto, solista siempre acompañado, ¿no? Claro. De alguna manera, siempre ha habido gente que ha colaborado, que ha estado cerca de mí. Así que sí comienza una otra historia que además es paralela a la botellita de Jerez. Eh, Cuando entramos a BMG Ariola, a través de Culebra, yo dije, yo firmo, pero
háganme un contrato aparte, yo quiero hacer un disco solo, ¿no? Y sí hubo esa opción, crearon una cosa que se llamó así como de, ¿no? La solitaria, ¿no? Y ahí tuvimos oportunidad varios, José Force, fuimos contemporáneos, digamos, de compañeros incluso de sencillos promocionales, y se armó otra cosa, ¿no? Se fue por otro lado, la botellita continuó, se acaba BMG, etcétera, y comienza una etapa independiente, absolutamente independiente. Después de esta experiencia, del último Waka Rock, etcétera, comenzamos a hacer lo propio, o sea, a hacer lo que se podía de editar discos. Eh, yo grabo un segundo disco que pues tengo la fortuna de que lo edita Pentagrama, Ediciones Pentagrama, una compañía disquera que en el fondo tendríamos, a propósito de esa otra canción popular mexicana, teníamos aún más que ver, y todo se fue dando hacia poder desarrollar un trabajo, digamos, de solista, junto con Botellita, tanto en la etapa de la segunda, la HH, ¿no? Como en la etapa de los 15 años que vivimos con el trío que en realidad tocaba, es decir, Sergio venía a México, ensayábamos, tocábamos, se iba, y eran 3, 4 veces al año y tan. Mientras tanto eso sucedió, el Más Tuerzo y Carne de Res, ¿no? Con extraordinarios músicos, como el maestro Jorge Luis Gaitán en el violín, como el maestro Aleph Castañeda, en paz descanse, en el contrabajo, un extraordinario maestro, ¿no? Mm, Y el maestro Juan Carlos Novelo en la batería, en paz descanse, ¿no? Realmente fueron etapas de construcción de otra cosa, ¿no? Eh, Ese proyecto duró, ese experimento duró unos 3, 4 años. Mm, Ahí se incorpora Josué Vergara, que fue eh, pues el punto de partida, esa unión para poder construir un nuevo experimento que se denominó el Mastuerzo y los Hijos del Maíz, con Josué Vergara en la batería, con Gustavo Franco en el bajo, Iker Moranchel en la guitarra, y yo en la guitarra y la voz, ¿no? Coros, etcétera. Fue un experimento que duró 10 años, paralelo a Botellita de Jerez. Este experimento, por ejemplo, pues lo dimos por cerrado, se cerró el telón en agosto del año pasado, cumpliendo 10 años. Eh, y así como esto, bueno, junto, a un lado, arriba, abajo, por todos lados, siempre ha habido la necesidad de cantar, de ir, de no pedirle consentimiento a nadie, de no ponerme de acuerdo con nadie, ¿no? Y yo expresarme. Acabo de estar en Coatzacoalcos, que les mando un gran abrazo, con gente que está impulsando el rock, que siguen impulsando el rock, las distintas formas del rock allá en Coatzacoalcos, Veracruz. Ahora mismo en Coacalco, el viernes pasado, tuve el gusto de estar con Kenny y los Eléctricos, con una extraordinaria banda, nueva banda, que de verdad vale la pena que vean a Kenny, pues que además de que ya es un emblema de esto que llamamos rock. Ella es la verdadera reina del rock. Bueno, yo te digo que a mí los reyes y las reinas me cagan. No juego ajedrez porque no me gusta defender al rey ni a la reina, y no me gusta que se mueran los peones primero, Claro. ¿no? ¿Y qué te iba a decir? Pues eso, carnal, ese es el entorno, y Dios no dijo nada. Dios no dijo hágase el guacarro, no. 3 individuos Lo crearon. dijeron, vamos a hacer guacarrock, y lo hicimos, ¿no? Lo que creo yo que ha determinado es precisamente la creatividad de cada uno de los que han participado en los distintos momentos de la Botellita de Jerez. Claro. Esa segunda etapa, con el señor González, con Armando Vega Gil, con Santiago Ojeda, con tu servidor, en distintos momentos con colaboraciones como Cox Gaitán,
como el maestro Ernesto Anaya, la riqueza de Botellita de Jerez no es solamente el trío, es una etapa fascinante por todos lados, eh, que siempre reivindicaremos, siempre reivindicamos con la segunda botella y con la cuarta botella, que digamos hubo 1, 2, 3 y 4 botellas, siempre reivindicamos el Guacarroc. Reivindicamos el Guacarroc en todas sus formas. Claro. Hoy mismo lo seguimos haciendo. Y ya está ahí, en la nube, carnal. Sí. La gente que lo quiera atrapar, que lo tome y lo haga suyo, se lo coman, lo digeste, ¿no? Y nos proponga algo distinto, nuevo, ¿no? ¿Qué, Diferente. qué orilló a que este proyecto tan importante dentro de la escena rockera dijera el último Guacarroc y ya? ¿Qué orilló a ello? A que Botellita de Jerez se desintegrara. La lucha de intereses particulares, que ya no me siento a gusto. ¿Qué orilló a ello? Yo creo que no estás enterado, carnal. Armando Vega Gil se suicidó. Sí, ese sí me consta, pero a lo que yo voy es, por ejemplo, previo a ello, ya había habido algunas conjuntas. Fue un truco publicitario, carnal. No, en realidad, yo creo que como los matrimonios, las 4 etapas tuvieron un desgaste. Porque si mal no recuerdo, decían que Sergio Arau se había molestado de que siguieras ocupando el nombre de Botellita de Jerez. No creo. Bueno, a lo mejor lo dijo, en lo cual pues se contradice, porque en realidad, desde la primera vez que se sale Sergio, me siento como ventaneando, carnal. No, no es la idea, es, Qué feo, pero bueno, para que lo sepas, con varios testigos de honor, justo en el balcón de Rocotitlán, que era un restaurante que inventamos para que saliera un poco de varo y se mantuviera eh, el foro, digamos, el semillero, como tú has dicho, de Rocotitlán. Ahí precisamente Sergio nos dijo, me salgo del grupo. Y yo le pregunté a Armando Bergil, ¿seguimos? Dijo yo sí. Eh, Vamos a seguir siendo botejeres. ¿Hay algún problema? No, cámara. Y continuamos siendo no, botejeres. no, y del maestro, Es evidente que fue otra botellita de Jerez, pero que nunca dejó de reivindicar el Guacarroc, ¿no? Es decir, en términos, digamos ya, de la historia, por mucho, ese Guacarroc original, originario, fundamental, ¿no? No lo hubieran conocido mucha banda si no hubiera sido por la segunda etapa de Botellita de Jerez. Y muchos lo dicen, no es que lo diga yo. Mucha gente regresó es decir, y por supuesto, gracias a las redes, a la aparición en el YouTube, la posibilidad de dejar memoria, ¿no? Mucha gente pudo conocer el trabajo de la Botellita de Jerez. Mucha gente nunca vio al trío, ¿no? Y sin embargo, se sabe en el charrock and roll, me explico. sí, ¿Por qué? Pues bueno, pues es como las canciones, muchas de las canciones que yo cantaba, que cantábamos en la segunda etapa de Botellita, las siguieron escuchando porque yo las seguía cantando. ¿Sí me explico? O sea, mientras el trío duró 15 años, yo seguía cantando Niña de mis ojos como solista, la canción mía, o El laberinto de la soledad, o Luna Azul, así canciones, ¿no? Luna azul, quise decir luna misteriosa, ¿no? Así que son momentos que en realidad, si Sergio se salió, y las 2 veces, carnal. La última en diciembre de 2012, en un cafecito junto a Paola Hernández, Armando Vegají, Sergio Arau y yo, sí, los 4. Nuevamente Sergio citó una reunión para decirnos que se quería salir. Cuando lo expresó,
yo le propuse a la banda, no, mejor yo me salgo, ¿no? Porque quizá había ahí un rollo ríspido, ¿no? No quizá, ahora lo confirmo. Eh, Armando y Pau decían, no te salgas. ¿Sí? Y seguimos ahí dialogando, ¿no? Y lo último que escuché de voz de Sergio Arau, para mí, de cuerpo presente, con dos testigos, bueno, ya nomás una, me dijo, Mastuerzo, te quiero mucho, pero ya no te soporto. Y jamás volví a hablar con él, Ya. jamás. No eran en buenos planes. Yo percibo que sí se salió enojado, porque le daba mucho coraje a él, no sé por qué, yo creo que por celos, los celos como del pasado, de que la gente cuando éramos tríos durante 15 años, nos pedían Niña de mis ojos, nos pedían Luna Misteriosa, nos pedían La Bolita de Batman, nos pedían El Laberinto de la Soledad. Y Armando y yo, para que no se sintiera mal Sergio, decíamos, eso no existe. Claro. Con todo el respeto, ya que estamos en Ventaneando, ¿no? Sí, carnal, porque así fue el planteamiento, ¿no? Salió enojado, bueno, sí, se salió enojado. Te cuento más, ¿no? O sea, eh, creo que los celos del pasado, carnal, que, que quizá, es decir, por ejemplo, en la película de Naco es chido, o la verdadera historia basada en hechos más o menos reales, ¿no? Dirigida por Sergio Arau. Ni de chiste aparecen Santiago Ojeda o el señor González como invitados a la película. ¿Por qué? Porque en toda ni siquiera, nosotros, Armando y yo, ni siquiera lo dijimos, porque era una historia que quería contar, así la quería contar Sergio. A pesar de que nosotros dijimos nuestro guión, ¿sí? Mm, él decidió eso, ¿no? ¿Y por qué no estuvieron? Lo cual se me hizo muy feo. Estuvieron muchos otros. Pudo haber estado Santiago Ojeda, ¿no? Y no estuvo. Yeah. Pudo haber estado el señor González y no estuvo. Estuvieron muchos otros queridos amigos, pero con un detallito, en tanto que esa segunda botella, si uno es humilde, el más humilde de los humildes, ¿no? Tendría que reconocer que esa botellita le dio vida a la originaria, digamos, botellita de Sergio, Armando y Paco, ¿no? Creo que eso fue una grosería muy fea. Te cuento más para que se te quite, ¿no? Conmigo jamás volvió a hablar Sergio, después de ese te quiero mucho, pero ya no te soporto. De hecho, hicimos una rolita en el No Pinches Mames dedicada a él, ¿no? Entre otras. Sergio y Armando siguieron discutiendo por teléfono, se mandaron a la chingada. Y según palabras de Armiados, ¿no? Que a mí no me mentían, no sé si alguien más. El Sergio le decía, cuando te vea te voy a poner en tu madre, o así, ¿no? Alguna cosa de esas, ¿no? Lo cual, híjole, en el funeral de Armando, estuvimos pues toda la noche, me vine a dar un baño, regresé 9:30 por ahí, y se acababa de ir Sergio Arau. Y de verdad, lo digo de corazón, a pesar de que yo amo a Sergio Arau, le agradezco todo lo que vivimos, como lo vivimos, pero agradezco el que no nos encontramos. Curiosamente, para los que no han leído el diario íntimo de un guacarroque, obra póstuma del maestro Armando Vega Gil, en la última escena está la tumba de Armiados y Sergio Arau y yo nos damos un abrazo. Qué bueno que eso no sucedió. Tan, tan, canal. No,
Del maestro Armando, como decías que si no estaba enterado, sí, de hecho, consideraba que era un punto y aparte porque fue todo, no porque ya no esté aquí con nosotros, sino que fue todo un maestro de muchas cosas que él realizó y lamentablemente el rock no nada más perdió a un músico, perdió a una persona importante dentro del movimiento del rock, una persona que, pues, ¿qué se puede decir? Con muchas aportaciones dentro del rock, tanto con libros y a cosas musicales, pero realmente a él, pues yo no pretendo recordarlo como algo triste, sino pretendo recordarlo como aquella persona que lo vi, llegamos a ver en Rocotitlán, como aquella persona que lo llegamos a ver en tocadas, una persona muy alegre y bastante explosiva dentro de esta banda. Así yo tengo ese recuerdo del gran maestro Armando. Qué bueno que tengas ese recuerdo, de verdad. Y ojalá que muchos, estoy seguro que muchos, muchas tienen ese recuerdo. Eh, Está en nosotros, Claro. toda nuestra vida, el resto Su de nuestra música vida. sigue ahí y eso es lo importante. Él quizás materialmente ya no esté con nosotros, pero un gran legado musical está ahí. Y eso, pues, es algo importante, ¿no? Dentro de la historia del rock mexicano. ¿Qué hay de tu nuevo material, de tu libro? Bueno, es un libro, mira, aquí tengo el único que queda, que no es mío, sino de Mariali, Mariali Pintora. Eh, Ella hizo estos cuadros, bueno, hasta así. Y bueno, este es un libro, un resultado de que cuando iba a cumplir 64 años, hace 19, eh, pues me inventé esto de hacer una especie de compilación, no sé cómo llamarle, de ciertas canciones, digamos, llamémosle así, fundamentales en mi creación, quisiera decirlo, este, como cancionista, independientemente de Botella y Péjeres. Esto aquí no viene, bueno, vienen canciones mías que cantamos, que grabamos con Botella y Péjeres, pero básicamente fue un pretexto que me inventé junto con Carla Rojas, escritora, ahora habitada, ahora viviendo allá en Tijuana, Baja California, que me hizo una especie de epílogo. Y Mariali pintora argentina, que ahora les hablaré un poco de ello, hizo el prólogo, que es esta nota que en realidad es un cuadrito de, que es un mastuerzo chiquito con zapatos grandes, en fin. Y fue un pretexto que me inventé para poder vender unos libros, para crear un objeto que, llamémoslo así, celebrara mi llegada a los 64 años. Se publicó la primera edición de una manera cartonera, allá con compas de Guadalajara, con Sergio, un camarada que pues tiene eso, el oficio de hacer libros cartoneros. Hicimos un primer libro que precisamente es este, así, con la portada que se pone es de cartón todo. La portada es simplemente una copia, digamos. Eh, y después ya, bueno, aquí hay unos que hizo incluso aquí mi camarada Sergio, el Tecla, así dicen cariñosamente allá en Guanatos, una de puro cartón. Y bueno, hasta que en Morelia, gracias al apoyo del Caliche Caroma, un escritor maravilloso allá, y de Marisol Aburto, mi excompañera, que financiaron esta edición ya un poquito más en offset, digamos, pero se acabaron. Hicimos nada más, en total se han editado 300 libros, estamos en espera de que caiga un varo para editar más. Justo acaba de inaugurarse, inaugurarse la exposición de Mariali, que tituló El Mastuerzo según Mariali, pintora argentina. Yeah. Ella, una amiga de hace
varios años. Pues justo en este pretexto de hacer el libro, le pedí este prólogo. Ella regresó a Argentina y le envié el contenido del libro y ella se documentó y creó varios, alrededor de 14 cuadros de formato medianón, 1,40 por 1,20, una cosa así, algunos más pequeños, en fin, en torno a todas estas canciones que contienen este libro. Hay el libro también contiene una carta que Armando Vega Gil me escribe desde el Aconcagua, allá en Chile, y en donde me pide que haga una canción. Me decía en la cartita, decía, una carta que llegó 2 meses después de que él llegara y nos cagamos de la risa, pero en ella me decía, si me muero, escribe una canción que diga que estuvimos colgados de las barbas de Dios. Tú con las pasiones, yo con las tormentas, decía Armando Vega Gil. Y efectivamente, años después de escribir una canción como prólogo a su libro La ventana y el umbral, un poema largo que Sergio Arau ilustra con sus dibujos. Y yo hago el prólogo, pero no como un escrito, sino como una canción que fue la primera canción que grabamos con ese experimento que se denominó El Mastorzo y los Hijos del Maíz. Esta es la carta, aquella carta que guardo con mucho amor. Este es otro cuadro que hace Mariali. Eh, Estos cuadros están a la venta. Este ya se vendió, según entiendo. Están a la venta para los que se puedan enterar todavía, unos días más. ¿En dónde? En Coahuila 99, Colonia Roma Norte. Es un lugar que se llama Falling Piano Brewing. Si lo buscan, Coahuila 99 en el Google, ahí les aparece. Y pues vayan, los que puedan ver esta exposición, incluso hasta comprar un cuadro. Ya hasta regañaron a Mariali que están muy baratos. Ya se vendieron 2. Así que uno se va para Chicago, otro se queda aquí en la Ciudad de México. Mariali anda por aquí, anda pues paseando un poco, conociendo aún más de lo que conoce de la Ciudad de México junto con su chiquillo hermoso, Gregorio. Dices tú que es Argentina, ¿verdad, Mariali? Ella es de Mar del Plata, en Argentina. Qué Allá radica. interesante que de otras nacionalidades se preocupen por platicar con con artistas mexicanos y que traten de darlos pues, a exponer pues, su grandeza, por así decirlo. Qué importante Gracias, es eso. Fernando. Pues es un halago, un gran halago que Mariali, pues, mire para acá y que haya tenido la fortuna Claro. de encontrarme con ella y de ser grandes, grandes amigos con tanto amor, porque además esta colaboración, inventarnos algo para hacer juntos, pues para mí es una fortuna y me siento muy halagado con esta exposición. Hicimos, por ahí la tengo en el Facebook, medio mal grabado, algunos detalles de la expo para que se metan el más tuerzo. Ahí hay algunos videitos precisamente el estreno de la obra, o más bien la inauguración, que fue jueves 17 de marzo, ahí en Falling Piano Brewing. Pues qué importante, mira, tantas cosas que pues nos pudiéramos pasar horas y horas y la verdad Y también pasear de la mano, eh, carnal. ¿Cómo no? No tengo prejuicios. eres un libro abierto, mi estimado Pastor. Realmente eh, Gracias. tienes mucha historia, por algo eres una de las personas importantes dentro del movimiento del rock mexicano. Y la verdad, uno puede seguir aquí platicando y platicando, pasar mucho tiempo contigo. Eh, no Gracias. sé, algo que quieras agregar a nuestro público, ¿Cómo no? mencionar.
que pues nada más decirles respetuosamente que Dios no existe, pero cómo estorba cantando. Pues muchas gracias, mi estimado Mastuerzo. Realmente nos sentimos muy halagados con que hayas estado aquí en este espacio. Realmente agradezco tu tiempo, el que hayamos platicado durante toda pues, esta hora y piquito, que realmente se pasó como rápido, realmente con tantas experiencias vividas y la manera en que lo cuentas, realmente, si aparte de este libro, si hicieras otro, créeme tú que se iría como espuma rápido, porque realmente tienes una de vivencias que realmente todos quisiéramos saber de ellas. Así sea. Estoy preparando cosas, ideas que estoy eh, planteándome. Hay la idea de un programa de televisión aquí, en fin, sobre la canción. Hay muchos proyectitos, es decir, experimentos que quiero echar a andar, ya tendrás noticias. Y te agradezco a ti tu tiempo de voltear para acá. Si te sobra algo, córtaselo. Y sin ningún problema. No, no, todo, Estoy realmente, agradecido, mi todo querido es Raúl. importante. Y Encantado, Fernando. yo te agradezco mucho y pues esperemos que todo lo que tengas que dar a conocer, esa es tu casa. Con mucho Gracias. gusto siempre serás bien recibido con los brazos abiertos. Bueno, Esperamos que no sea la primera charla que tengamos, que sea el inicio de muchas. Y no, pero mira, ya fue la primera charla. O sea, como que ya esperemos que no sea la primera charla. No, ya fue. Esperemos que haya que vengan muchas. más, así es. Eso. Ánimo. Muchas gracias, Mastor, y pues agradezco tu tiempo y esto fue Reyes del Rock. Con ustedes presentó al Mastuerzo, un ícono del rock mexicano que estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias. Un peón de esto que llamamos hoy rock en México. Nada más un peón cantando. Un abrazo, Raúl. Gracias. Cambio fuera, cambio. Reyes del Rock presentó al Mastuerzo.